manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Se oye una voz que rompe tinieblas brotando en la tierra. Se escucha al sonar de nueva esperanza un eco del cielo. Se oye una voz que rompe tinieblas brotando en la tierra. Se escuchan sonar de nueva esperanza un eco del cielo. Es la voz de una generación que ha probado que no hay como Él es vida, Él es libertad, oh, 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 gozo y paz en la tempestad, oh, 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 Él venció, todos cantarán. Se oye una voz que rompe tinieblas brotando en la tierra. Se escuchan sonar de nueva esperanza un eco del cielo. Es la voz de una generación
que ha probado que no hay como Él. Él es vida, Él es libertad, oh, 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 gozo y paz en la tempestad, oh, 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 Él venció, todos cantarán. He visto a Jesús, cantaré, no me callaré, probado Él es fiel, danzaré. He visto a Jesús, cantaré, no me callaré, probado Él es fiel, danzaré. Él es vida, Él es libertad, oh, 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 gozo y paz en la tempestad, oh, 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 Él es vida, Él es libertad, oh, 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 gozo y paz en la tempestad, oh, 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 Él venció, todos cantarán. Él venció, todos cantarán. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Obsérvame
Muy bien, Dios te bendiga en esta mañana, espero que te encuentres bien. Aquí estamos nuevamente en este medio y vamos a aprovechar, es lo que Dios nos permite tener. Si es cierto de que tenemos que ser prudentes, yo siempre digo que la prudencia no está reñida con la fe, así es que en este tiempo hemos decidido por prudencia mantener la iglesia cerrada y por medio de las redes sociales y la tecnología poder estar cerca y así, poder mantener pues nuestra salud lo más bien posible. Damos gracias a Dios por cada una de vuestras vidas y en esta mañana quiero de manera rápida y sencilla intentar compartir contigo lo que Dios tiene en mi corazón. Un encuentro transformador es como he titulado en esta mañana el mensaje, un encuentro transformador. Cada creyente, cada vez que un creyente da testimonio del momento en el que Jesucristo pues salió al alcance, salió al camino y habló al corazón e hizo ver la condición en la que uno se encontraba, hablamos de un encuentro transformador y es una realidad. Nuestras vidas ya no siguen igual cuando tenemos ese encuentro con Jesús. Y quiero hablarte en esta mañana del encuentro de una persona significativa e importante para la historia de la misma humanidad. Y es el encuentro que tuvo Saulo de Tarso, el que después fue Pablo, el apóstol a los gentiles. Ese encuentro que tuvo con Jesucristo, ese encuentro que transformó su vida en un instante. Si bien es cierto de que todos nosotros queremos triunfar en la vida, todos queremos cada día poder vivir mejor. No hay nadie que se levante por la mañana y planee fracasar. Todos queremos alcanzar las metas, los objetivos y que nos hemos puesto y por eso trabajamos duro para ello. Saulo de Tarso hacía lo mismo. Él desde muy jovencito, adolescente, 14 años ya, fue preparado a los pies de Gamaliel. Él fue instruido en la ley y él aventajó a todos los de su entorno, de su tiempo, por el celo que había en su corazón. El deseo de su corazón era agradar a Dios. El deseo de su corazón era obedecer a Dios. Él quería servir a Dios con toda su fuerza, con todo su ser. Y por eso él tenía un objetivo cuando él empieza a escuchar de que se está predicando en el nombre de Jesucristo como Salvador. Él entra en cólera y él se sale de sí mismo porque para él y para los fariseos, los radicales, era un insulto el hecho de que fuese por medio de una persona y no por medio de la ley donde se encontraría la salvación. Así es que un hombre o una mujer bien instruido, bien preparado, disciplinado, puede ser que sirvan al Señor, pero la motivación no sea la correcta. Por lo tanto, el fruto no es el esperado por Dios. En Hechos 9, versículos 1 y 2 dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte, dice, contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, como llamaban a los cristianos de este tiempo, de cuando surge la iglesia, dice, los trajese presos a Jerusalén. Este era el mismo Saulo que en un capítulo anterior consentía en la muerte de Esteban. En el mismo capítulo 8, versículo 3 dice que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel.
Así que Pablo, un hombre preparado desde su niñez con los mejores maestros, arrasaba a hombres y a mujeres. Él quería servir a Dios, pero partía desde un punto equivocado. ¿Y qué es lo que hacía que Pablo partiese de este punto equivocado? La falta de un encuentro personal con la autoridad de Dios. Yo hablé en un principio de nuestro encuentro, del encuentro de cada creyente, que cada creyente ha tenido con Dios. Y es una realidad que transforma nuestras vidas. Pero hay una necesidad de que cada creyente, cada uno de nosotros, conozcamos y entendamos y seamos conscientes de que ese encuentro que tenemos con Dios es un encuentro con su autoridad. Jesús le respondió a Pilato en Juan 19:12: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Ninguna autoridad. Toda autoridad en la tierra es dada por Dios. Todas las autoridades que hay en la tierra están permitidas por Dios, son dadas por Dios, dice la Escritura. El Salmo 103, versículo 19, dice que Dios estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Salmo 135, versículo 6, dice que todo lo que el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios reina en el universo. Dios es la autoridad suprema del universo. Toda autoridad es dada por Dios. Evidentemente Saulo, aún no era Pablo, aún no habían tenido ese encuentro con la autoridad de Dios. Pensaba que él estaba haciendo la voluntad de Dios, pero la perspectiva era equivocada. ¿Qué fue lo que necesitó? Lo que ya te dijo, lo que ya te he dicho desde hace un momento. Le hizo falta un encuentro con la autoridad de Dios. En Hechos 9, versículo 3, dice: mas yendo por el camino, Saulo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Así que llegado a este punto, creo que por lo menos los pastores estarán de acuerdo en que la gran necesidad que tiene cada una de nuestras congregaciones de tener un encuentro personal con la autoridad de Dios. De momento que tienes o tenemos un encuentro con la autoridad de Dios, nos calibramos, nos ubicamos, entendemos, comenzamos a entender cuál es el propósito de nuestra vida. La autoridad de Dios representa a Dios mismo. El hecho de encontrarte con Dios es encontrarte con la autoridad. Encontrarte con la autoridad de Dios es encontrarte con Dios. Dios reina, como acabamos de decir, en el universo. Ahora bien, después de este encuentro con la autoridad de Dios, Pablo pudo someterse a la voluntad de Dios. Y ahí donde está el epicentro de la cuestión. El cómo podernos someter a la voluntad de Dios. Y para someternos a la voluntad de Dios, para poder vivir en el centro de la voluntad de Dios de nuestras vidas, tenemos que tener un encuentro con la autoridad de Dios. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso, pero Dios es justo también. Ahora bien, necesitamos ser conscientes de que después de tener ese encuentro real con Dios, Dios nos va a demandar y nos va a pedir de manera específica qué es lo que quiere que hagamos. Lo que Dios le manda enseguida a Saulo es obediencia. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice
que ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Nada que podamos hacer en el nombre del Señor puede superar la obediencia. Ningún servicio que hagamos por la causa del Evangelio puede sustituir lo que es la obediencia. Ahora bien, para que se manifieste la autoridad de Dios, debe haber sumisión. Si nosotros andamos solos, no sabremos si estamos sumisos, si estamos sometidos a la voluntad de Dios. Por eso Dios estableció, dice Efesios 4:9, que Él mismo estableció los ministerios. Y si leemos esa parte de este capítulo de Efesios 4, entendemos el propósito por el cual lo establece. Nuestros planes no son la prioridad de nuestra vida. Yo dije en un principio de que todos queremos triunfar, todos tenemos planes, a todos nos arde el corazón e incluso tener nuestros planes en el servicio de Dios. Pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer aquello de manera específica que Dios nos está pidiendo. Que le dice a Saulo en el versículo 6, le dice, Saulo le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios le da instrucciones. Dios le dice, levántate, le dice, entra, y le dice, se te dirá lo que tienes que hacer. Le da instrucciones inmediatas, le dice, levántate. Y es lo que pasa en nuestra vida cuando tenemos un encuentro, cuando venimos de estar viviendo nuestra vida a nuestra manera y tenemos un encuentro personal con Dios y Él nos levanta del lugar, y Dios se ha acercado a nuestras vidas para levantarnos del lugar donde nos encontramos. Si tú en esta mañana no conoces el Evangelio, si tú no conoces el mensaje de Jesucristo, Dios te ama y Dios quiere restaurar tu vida, al igual que está restaurando cada una de nuestras vidas. Pero Él nos pide algo inmediato, y dice, levántate, y tenemos que levantarnos. Ahora nos dice, entra. Y le está diciendo a cada una de nuestras vidas que tenemos que ir en la dirección que Dios nos está indicando, que entremos. Y cuando dice que entre en la ciudad, dice, se te dirá lo que tienes que hacer. A veces queremos saber todo ya. Queremos que Dios nos hable y nuestro estilo de vida inmediato nos lleva a querer saber ya qué es lo que Dios quiere que hagamos. Queremos ver el producto terminado. Y Dios no trabaja así, Dios va paso a paso. Somos nosotros los que nos afanamos dentro del tiempo, el tiempo en el que estamos viviendo aquí en la tierra, donde único hay tiempo es aquí en la tierra, fuera hay eternidad. Una vez que pasamos de esta vida, entramos en la eternidad. Por eso la importancia de tener un encuentro con la autoridad de Dios. Ese encuentro transformador que va a hacer que nuestras vidas puedan estar por una eternidad con el Creador, con el más grande, con Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el gran yo soy. No es nuestra voluntad, no es lo que nosotros queremos, aunque sea algo que parezca que es lo que Dios quiera. Es decir, ningún sacrificio aún dentro de la iglesia puede sustituir la obediencia. En Mateo 7 hay una historia, Mateo 7, 21, 23, que dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es pura obediencia. El requisito para entrar en el reino de los cielos, para alcanzar esa vida eterna, es obediencia. Primero, obediencia a esa cruz, a esa sangre derramada. Obediencia cuando se presenta el Evangelio a nuestras vidas. Nosotros tenemos que decidir qué hacer, si obedecer o seguir viviendo de nuestra manera. Y aún así, después de obedecer, tenemos que saber qué es lo que exactamente tenemos que hacer, porque dice que en el versículo 22 del capítulo 7 de Mateo, dice, muchos me dirán en aquel día, cuando se presenten delante de Él, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y dice, muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Muy bien. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Dice, apartaos de mí, hacedores
de maldad. Vamos a ver, esta gente hacían milagros, echaban fuera demonios, profetizaban, pero sin embargo Dios les dice: nunca os conocí. Jesús les dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El yo, la voluntad no sometida a Dios, la carne, era el punto de partida de todas estas obras que se hacían en el nombre del Señor. El yo, la carne, esa voluntad no sometida, ese hacer lo que yo creo que debo hacer para agradar a Dios, pero sin estar convencido, sin estar seguro, sin haber escuchado lo que Dios de manera específica nos pide. Tenemos que hacer lo que Dios nos pide que hagamos, ni más ni menos. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar en Mateo 6, el versículo 10, dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y es la voluntad de Dios lo primero, es la voluntad de Dios lo que tiene que hacer que nuestros corazones se muevan en una dirección o en otra. Es la obediencia a la autoridad de Dios, que es lo mismo que obedecer a Dios. La obediencia a la autoridad de Dios es obedecer a Dios. Satanás atentó contra la autoridad de Dios y ese fue el motivo de su pecado, la rebelión. Podemos leer en Isaías 14 del versículo 12 al 15 y entender cuál es el motivo de la caída de Satanás. Atentó contra la autoridad de Dios, quiso estar por encima de Dios, quitar a Dios de en medio. No puede haber rebelión en nuestro servicio a Dios. Si nosotros conseguimos algún objetivo en la iglesia, teniendo rebelión en el corazón, le damos la gloria a Satanás. Cuando Dios revela en la motivación de cada una de nuestras obras, tenemos que corregir, tenemos que direccionar directamente. No podemos pretender agradar a Dios albergando en nuestro corazón rebelión. No puede ser un punto de apoyo, porque podemos servir a Dios como hacían estos del capítulo 7. Con la conducta servían a Dios, pero en los principios estaban rebelados contra Dios. Había rebelión, y la rebelión es cuestión de principios. Nosotros pecamos en la esfera de la conducta, pero cuando atentamos contra Dios, contra la autoridad de Dios, estamos haciéndolo en base a los principios establecidos por Dios. Estos hacedores de maldad no hacían la voluntad de Dios. Y observa que hacían cosas, como te dije, profetizaban, echaban fuera demonios, hacían milagros. Pero no se trata de una religión, no se trata de hacer para agradar a Dios. Se trata de someterse a la voluntad de Dios, obedecer a la voluntad de Dios. Y es donde se demuestra la sumisión. Jesús oró en Getsemaní, en Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es que Jesús prefiere obedecer al Padre en lugar de hacer su propia voluntad. Del encuentro de Pablo con la autoridad de Dios podemos ver algunos cambios en su vida. Y rápidamente, para terminar, el primero, que el carácter de Pablo ha cambiado. De ser un perseguidor, de ser orgulloso, fanático religioso, pasa a ser paciente, bondadoso, sufrido, abnegado. Segundo, la relación con la iglesia cambió. En Hechos 9:19 dice: y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquellos que le temían porque conocían su fama. Y el tercero, el mensaje de Pablo fue cambiado. En Hechos 9:20 dice: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Así que ese encuentro produjo el efecto de las 3 C en la vida de Pablo.
y pueden hacer efecto en nosotros y producir lo mismo. El primero es la C de carácter, el segundo la C de comunión y la tercero la C de comisión. Cambió el carácter, pudo haber comunión con la iglesia y había claro el propósito, una comisión, una transformación por medio de un encuentro con la autoridad de Dios. Si aún no has tenido en esta mañana ese encuentro con la autoridad de Dios, ahora es el momento. Si aún no has conocido este amor de Dios transformador, hoy es el día en el que te puedes acercar a Dios por medio de las Escrituras. Yo te invito a que te acerques por medio de la Escritura y conozcas al Dios transformador y que conozcas la autoridad que va a hacer que nuestras vidas sean transformadas y el propósito de Dios sea cumplido. Yo en esta mañana deseo que Dios te bendiga, que Dios te hable, que puedas hacer como estos discípulos de Berea también, que al escuchar a Pablo predicar, dice que iban solícitos a las Escrituras para saber si era correcto lo que se había predicado. Yo te invito en esta mañana a que te acerques a las Escrituras y puedas acercarte al Creador y al Diseñador del universo, de esta tierra en la que vivimos, de nuestras vidas y del plan perfecto que Él tiene, a Dios mismo, manifestado en la humanidad por medio de Jesucristo. Dios te bendiga en esta mañana. Iglesia, adelante, sigue peleando esa buena batalla de la fe, que el enemigo no gane ventaja, que podamos servirle sumisos y obedientes al plan perfecto y específico para nuestras vidas, en nuestra familia y en medio de la iglesia, en esta comarca donde Dios nos ha puesto. Él tiene un plan perfecto para ti. Dios te bendiga, te amo en el amor del Señor y espero pronto poder estar contigo y poder compartir en persona. Mientras tanto, estamos por medio de las redes sociales y de estos medios. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.